Aló, mis queridos amigos, una vez más, qué gozo, qué gusto, qué alegría, apreciados amigos, poderles continuar relatando y, eh, acerca de la Santa Biblia. Resumir en pocas palabras cada libro que contiene este compendio de libros llamado la Biblia, la palabra de Dios. No se olvide de comentar, no se olvide de darle un like, por favor. Esta será la tercera parte que estamos relatando, que estoy dando a conocer a ustedes los libros, un resumen, cada libro que contiene la palabra de Dios, la Santa Biblia. Estamos hablando acerca del Antiguo Testamento, resumiendo con un pequeño concepto nada más de lo que contiene el significado de cada libro. Hablamos de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, y nos quedamos en Ruth. Ahora vamos a empezar a ver lo que el resumen es del libro de Samuel, 1 Samuel. ¿Qué nos dice el trasfondo de 1 Samuel? Es la historia de continuación del libro de los jueces y comienza en la parte final del turbulento periodo de los jueces, cuando Elí, juez sacerdote de Israel, estaba sufriendo la opresión de los filisteos. Tenemos a Samuel, que fue líder de Israel en el periodo comprendido entre los jueces y Saúl, el primer rey de Israel. Cuando el liderazgo de Saúl falló, si ustedes van a la Biblia, en 1 Samuel, el primer rey de Israel fue Saúl, pero como falló, entonces Samuel, enviado por Dios, unge a David como rey. Ellos querían tener un rey, los israelitas. Entonces Dios le proveyó un rey. Escogió primero a un gran rey, no tan gran rey, no tan excelente rey, pero lo tuvo que escoger a él, que era lo que había en el momento, llamado Saúl. Pero bajo el reinado de Saúl empezó bien, pero la Biblia dice que carecía de un corazón dedicado a él. Entonces Dios rechaza a Saúl como rey, porque él desobedeció un pedido del profeta Samuel, enviado por Dios. Entonces Dios escoge en 2 Samuel el reinado de David. La nación se unificó, se hizo fuerte, porque el rey David fue un excelente rey, un gran guerrero. Hizo la nación fuerte, pero los pecados de David, asesinato y adulterio, sufrieron mucho tanto la familia como la nación. Qué triste, que nos dice y nos cuenta la Biblia de que él fue reconocido, David, como un gran rey. Que ahí está, en este libro encontramos la historia del gran David matando al famoso Goliat. Entonces, encontramos a David matando a Goliat. Y fue una historia muy interesante, que en el capítulo 1 Samuel y 2 Samuel nos abarca esta historia. Pero debido a que David flaqueó, toda su familia fue parte, la consecuencia de sus pecados. Tendemos ahora el libro de Reyes, el siguiente libro. Comienza con el reinado ahora del hijo de David, llamado Salomón. ¿Qué pasó con este rey? Hubo un momento importante cuando, muy joven, Dios le escoge como rey. Pero lo interesante es que Salomón le pide a Dios sabiduría para que pueda reinar a un pueblo grande. Muere David
Y entonces Salomón reina. El reino se dividió a consecuencia de la guerra civil entre el norte y el sur, dando como resultado el nacimiento de dos naciones, Israel en el norte y Judá en el sur. Y Segunda Reyes dice que fue conquistada también por Asiria. Pero lo importante de este libro, de Primera y Segunda Reyes, es cuando Salomón le pide a Dios sabiduría para que pueda gobernar una gran nación. Y Dios, además de darle sabiduría, le da riquezas para que pueda él tener. Fue el reino más rico, más grande que tuvo la historia del pueblo israelita. Y más sabio sobre todas las cosas. Aquí también en este libro, Primera Reyes y Segunda Reyes, vemos también los milagros y ministerio de dos profetas grandes. Profeta Elías, profeta Eliseo. Maravilloso. En Primera y Segunda Reyes están estos eventos. Eventos que se consideran como castigo al pueblo de Dios por desobedecer las leyes de Dios. Primera y Segunda Reyes. Entonces luego entramos ahora a Primera Crónicas. Este libro comienza con la genealogía de Adán y David. Sí, es un libro que abarca los primeros versículos de este libro, las crónicas, de la genealogía de Adán hasta David. Y luego repite los incidentes del reinado de David también. Luego el segundo libro, el mismo periodo que Segunda Reyes, pero énfasis en Judá, el reino del sur y sus gobernantes. En Primera y Segunda Reyes habla de los reyes, muchos reyes que gobernaron Israel, Jerusalén, Judá, en diferentes periodos, unos buenos, unos malos, unos obedientes a la palabra de Dios y otros desobedientes a la palabra de Dios. Luego pasamos al periodo de Esdras. Después de estar cautivo en Babilonia por algunas décadas, el pueblo de Dios retorna a Jerusalén. Este pueblo israelita sí que siempre estaba en problemas. Retorna a Jerusalén y uno de sus líderes era Esdras. Y contiene el reto de Esdras que hizo al pueblo de seguir y honrar la ley de Dios. Por eso es que Esdras es un profeta que nos da muchas lecciones porque restaura el altar y el culto al Señor. Él aparece en un lugar exacto. Después que concluye Segunda Crónica, aparece un edicto del Ciro, el retorno del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Él aparece para reconstruir las ruinas de Jerusalén y el templo que habían sido destruidos por Nabucodonosor. Es interesante este periodo de Esdras, que padeció mucho orando por su pueblo. Luego tenemos el libro de Nehemías, que es como una continuación de lo que estaba haciendo Esdras. Después que el templo fue reconstruido, también lo fue la muralla de Jerusalén. Nehemías fue quien dirigió esta empresa, pero también trabajó con Esdras para restaurar el fervor religioso entre el pueblo. Luego tenemos el libro de Esther. Esther es un libro interesante porque en este libro es el único libro que no aparece el nombre de Dios, la palabra Dios. En este libro, el libro de Esther relata la historia de una reina judía de Persia que expuso un complot para destruir a sus compatriotas. Ella los libró a los israelitas, expuso su vida para evitar que mataran a sus pueblos, a su pueblo, a sus hermanos, sus compatriotas, y los libró de ser aniquilados debido a una orden de un hombre que quiso sobresalir en esta historia, llamado Amán. Pero gracias a Dios, que Dios tiene sus planes perfectos, que esta mujer llamada Esther, con la fe y valentía, llevó un plan a cabo
ayudado por su primo Mardoqueo, que arriesgó su vida, y el resultado de esto fue la liberación del pueblo judío. Qué maravilloso libro este. Luego viene la historia de un hombre llamado Job. Caramba, yo creo que todos ustedes conocerán quién fue Job. Un hombre justo, un hombre fiel, pero un hombre que sufrió mucho, muy rico, muy poderoso en su tiempo, pero fiel. Dice la Biblia que era uno de los hombres más ricos del mundo, más rico de la faz de la tierra, y temía a Dios, pero él sufrió mucho. Y este sufrimiento lo pagó con creces porque vino sarna. Estaba involucrado también un enemigo que tenemos llamado Satanás. Pero al final de su historia, de este libro, al final, aunque haya sido probado, él se mantuvo fiel a Dios. Y alabado sea el Señor por su fidelidad y por su amor a Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea el Señor. Amén.